Capítulo 3. Una relación que crece. Los días transcurrían y Javier se encontraba cada vez más sumido en el caso de Mariana. Su rutina, antes marcada por la atención a numerosos pacientes, había cambiado radicalmente. Ahora, la mayoría de su tiempo, incluso fuera de su turno, estaba dedicado a esa joven de ojos cerrados, postrada en una cama de la UCI, conectada a máquinas que monitoreaban su frágil estado. El hospital era un lugar de tránsito para Javier, pero el cubículo de Mariana se había convertido en su centro de gravedad. Cada día, al entrar a la UCI, Javier sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de esperanza. Se sentaba a su lado, tomaba su mano con delicadeza y, aunque Mariana no respondía, le hablaba como si estuvieran manteniendo una conversación. Hoy el hospital está más tranquilo que de costumbre, comenzaba. No puedo evitar pensar cómo será cuando te despiertes, cuando abras los ojos y veas lo mucho que has luchado. Le contaba historias de su niñez, de su juventud y de cómo él mismo había encontrado su vocación como médico. En su voz, aunque tranquila, había una mezcla de esperanza y miedo, como si con cada palabra intentara crear un puente entre la vida y el sueño profundo en el que Mariana estaba sumida. Con el paso de los días, esa conexión empezó a volverse más fuerte. No solo era su dedicación médica, sino algo más íntimo, algo que Javier aún no comprendía del todo. Sentía algo profundo por ella, una mezcla de compasión y admiración. Se preguntaba constantemente cómo una joven con tanto por vivir había terminado en una situación tan delicada. Había leído sus informes, sabía que era una estudiante de arte, con una vida llena de pasión por la pintura y los colores. Saber esto lo acercaba más a ella, aunque nunca hubieran intercambiado una sola palabra consciente. Los familiares de Mariana comenzaban a notar la dedicación inusual que Javier mostraba hacia su hija. Clara, la madre de Mariana, lo observaba cada vez que entraba en la habitación. Al principio, había creído que solo se trataba de un doctor cumpliendo con su deber, pero con el tiempo, vio algo más. «Doctor, ¿por qué pasa tanto tiempo aquí?», le preguntó una mañana mientras Javier revisaba los monitores y ajustaba el suero. «Sabemos que está haciendo lo mejor para salvar a Mariana, pero parece como si ella fuera más que una paciente para usted». Javier se detuvo un instante, buscando una respuesta adecuada. No quería alarmar a Clara ni tampoco admitir lo que realmente sentía. «Mariana es una luchadora», dijo al fin, con una leve sonrisa. «Y siento que si le damos el tiempo necesario, podrá recuperarse. Solo quiero estar seguro de que todo está en su lugar para cuando lo haga». Pero en su interior, Javier sabía que esa no era toda la verdad. No se trataba solo de su deber como médico, sino de una necesidad personal de estar cerca de ella. A pesar de su profesionalismo, el hospital no era ajeno a los rumores. Sus compañeros empezaron a notar su comportamiento cada vez más centrado en Mariana. En las reuniones de equipo, se comentaba cómo Javier parecía haber perdido el equilibrio entre su trabajo y su vida personal. «Javier no es el mismo de antes», murmuraban algunos médicos en los pasillos. «Está demasiado involucrado con ese caso». Aunque era admirado por su dedicación, también comenzaban a surgir dudas sobre si estaba tomando la distancia emocional necesaria para tomar decisiones clínicas objetivas. Un día, mientras Javier caminaba por el pasillo rumbo a la UCI, fue interceptado por Laura, una enfermera con la que había trabajado desde sus primeros días en el hospital. Siempre habían tenido una relación cercana, y por eso, Laura no dudó en confrontarlo. «Javier, ¿podemos hablar un momento?», le pidió con voz seria pero cargada de preocupación. Javier asintió y la siguió hasta una esquina más tranquila del pasillo. «Sé que estás preocupado por Mariana», comenzó Laura, mientras cruzaba los brazos y lo miraba a los ojos. «Pero tienes que recordar que no es la única paciente en este hospital. Todos notamos que te estás entregando por completo a ella, y eso está empezando a afectar tu trabajo. No puedes sacrificar el resto de tu carrera por una sola persona». Javier sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que había verdad en lo que Laura decía. El hospital seguía funcionando, con pacientes que necesitaban su atención, pero algo en él no podía dejar a Mariana. Se sentía atado a ella de una manera que no podía explicar, como si su bienestar estuviera entrelazado con el de la joven paciente. «Laura,
entiendo lo que dices, respondió con tono grave. Pero siento que debo estar aquí. No puedo explicarlo. Algo me dice que debo estar con ella hasta que se recupere. No es solo un deber médico, es, más que eso. Laura lo miró con una mezcla de preocupación y empatía. Sabía que las emociones podían nublar el juicio de cualquier profesional de la salud, pero también comprendía que Javier estaba actuando desde un lugar genuino de compasión. Solo ten cuidado, advirtió. No quiero verte perder el control. Esa advertencia resonó en la mente de Javier mientras regresaba a la UCI. Sabía que sus sentimientos por Mariana estaban creciendo, y aunque aún no los había definido del todo, estaba claro que eran más profundos que los de un médico con su paciente. Pero no podía dejar que esos sentimientos afectaran su juicio médico. Debía seguir siendo profesional, aunque su corazón empezara a contar una historia diferente. Una tarde, mientras Javier estaba sentado al lado de Mariana, vio algo que le aceleró el corazón. Un leve movimiento en su mano, un pequeño gesto, pero suficiente para llenarlo de una esperanza renovada. Mariana, susurró, inclinándose sobre ella. No hubo respuesta, pero el movimiento fue real. Era la primera señal tangible de que su cuerpo estaba comenzando a despertar. El progreso era lento, pero ahí estaba, como una chispa de vida en medio de la oscuridad. Con esa pequeña señal de mejoría, Javier sintió que estaba a punto de lograr lo que tanto había esperado. Está despertando, pensó, su corazón acelerándose con emoción. Pronto abrirá los ojos. No podía evitar imaginarse cómo sería ese momento, cuando sus ojos finalmente se encontraran y ella supiera que él había estado allí todo el tiempo, luchando por su vida. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en su corazón, todo cambió de repente. El monitor, que hasta ese momento había mostrado signos de mejoría, comenzó a emitir un pitido agudo y constante. Los signos vitales de Mariana se desplomaron en cuestión de segundos y el caos se desató en la sala. Javier, con el corazón en la garganta, se lanzó a intentar estabilizarla, llamando frenéticamente al equipo de emergencia. No, no puede ser, pensaba mientras realizaba las maniobras necesarias para salvarla. Todo parecía desmoronarse justo cuando creía que estaban a punto de cruzar la línea de la recuperación. El destino parecía haberse ensañado con ellos en el último momento. Gancho, mientras Mariana sufre un drástico retroceso en su estado de salud, Javier se ve enfrentado a su mayor desafío, salvarla de nuevo, justo cuando había comenzado a recuperar la esperanza. ¿Podrá revertir la situación o perderá a Mariana para siempre?